Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros semana a semana aquí en Enfoques. El día de hoy tenemos como invitado a Rodrigo Gómez de la Torre. Él lidera una fundación que tiene que ver con la ciudadanía responsable, con hacer que la ciudadanía efectivamente sea o se involucre mucho más en procesos de democracia, en procesos de desarrollo, en procesos que tienen que ver con el futuro de un país. Rodrigo, con esta fundación, ¿cómo involucrarnos más? ¿Cómo ser parte de lo que está pasando? Y cuando de pronto Quito, en un foro se hablaba de Octubre Negro, se ve bloqueado, se ve sitiado. Al día siguiente aparentemente hay un acuerdo, pero ¿qué pasa con esto? ¿Y qué deberíamos hacer los ciudadanos que vivimos en la capital o que vivimos en el Ecuador? Porque el país entero se vio bloqueado. Qué grato estar aquí, Claudia. Un saludo a todos los televidentes. Lo que vivió Quito y lo que vivió el Ecuador el mes de octubre de este año realmente es algo que deja muchas secuelas y mucha preocupación. Lo hemos calificado de un octubre negro porque es un octubre en el cual se paralizó el Ecuador, se abrieron todas las heridas que aparentemente, porque en la forma como se abrieron, estaban ya cicatrizadas. Pero también es un octubre que nos lleva a reflexionar mucho de qué es lo que está pasando con el vecino. Y cuando hablo con el vecino no me refiero al concepto del que vive al lado, sino el vecino como se lo concebía hace muchos años. El vecino al cual uno le podía entregar la llave de la casa y decirle: oiga vecino, deme regando las plantitas, o deme dando de comer a mi gato. O le dejo encargada a mi o a mí mismo voy de compras. A ese nivel. Era una vecindad compartida en donde todos nos conocíamos, todos éramos amigos, como chicos, jugábamos con todo el vecindario. Y no había mayores distinciones. Obviamente había vecindades en una zona de Quito y otras, pero al final del día había un ambiente mucho más de armonía y de mayor interconexión personal. En este momento estos aparatitos son absolutamente cómodos, son súper útiles, pero también han jugado un papel fundamental para desconectarnos. Y recuerdo un meme de hace algunos años atrás, en que claro, había un grupo de jóvenes sentados en una mesa y había un niño tapado con una sábana que estaba conectado con el mundo entero sin saber qué es lo que estaba pasando en su silla de al lado. Y tal vez eso es algo lo que tenemos que hacer, y recuperar. Y a veces se dice que los valores o la ética o la moral son temas relativos, pero no es así. Y en el foro que estuvimos esta semana hablábamos de lo que es la ley moral natural, por ejemplo, en el cual musulmanes, católicos... O sea, no se puede hablar de que son relativos, budistas, son conceptos básicos que todos los tenemos porque somos parte de una sociedad. A eso la sociedad del planeta Tierra y en este caso sociedad de Ecuador. A esa ley moral respetamos al otro. Está en la estructura, en el ADN del ser humano, indistinto de qué religión profese o de qué sociedad venga. Todos sabemos que matar es malo, indistinto de qué es lo que creamos y qué tendencias religiosas existan, o de qué sociedad nos hayamos desarrollado. Entonces, ese tipo de cosas son las que aparentemente están perdiendo su norte. Y lo que nosotros acabamos de ver en este octubre, y curiosamente, y esto creo que hay que ampliarlo, no solamente en el Ecuador, el mismo modus operandi en España o en Chile o en Bolivia, en el cual se habla de corte de suministros, daño de la propiedad pública, no hablamos ni siquiera de la propiedad privada, perjudican a los mismos ciudadanos. Y vemos jóvenes, muy jóvenes,
entre 10 y tal vez 15, 16 años, hasta los 22, 23 años, que uno les ve combatir en las calles como que estuviéramos combatiendo en alguno de estos videojuegos. Y hay un deterioro social que ya no está relacionado con la calidad de la economía. Ahora, ¿qué hacer, Rodrigo? Porque Rodrigo al mismo tiempo es presidente de la Cámara de Agricultura. Los temas agrícolas se vieron absolutamente dañados por el famoso Octubre Negro. No pudieron sacar los productos, hubo granjas florícolas asaltadas, evitaron que la gente trabaje en estos sectores. ¿Cómo lograr volver a mirar las cosas y rearmar este tejido social que lamentablemente fue roto en octubre? Uno de los temas que hemos conversado ya con productores y con asociaciones en los últimos días ha sido precisamente eso, o sea, ¿qué tanto, y esto se los planteo a ustedes también, qué tanto conocemos de lo que está pasando en nuestro barrio? ¿Qué pasa en el barrio vecino? ¿Qué tanto realmente nos conocemos más allá de utilizar la palabra vecino como... Pero no solamente vecinos, ¿cuánto conocemos de las personas con las que trabajamos en una empresa? Que son mucho más que vecinos, nos vemos todos los días. Primero vemos la vecindad, porque es el nicho permanente, y de ahí acercarnos un poco más a las personas, pero ya no a la persona a través de un WhatsApp o de un nuevo chat, sino tal vez dedicarle un poco de tiempo en este mundo convulsionado, acelerado, en que todo el mundo quiere vivir rapidísimo, dedicarle un tiempo a sentarnos y preguntarle, ¿cómo estás? Si tienes hijos, ¿cómo están tus hijos? ¿Qué edad tienen? Tener una pauta, porque otra cosa que apareció y que ha dejado muy preocupada a muchos que ya estamos viéndolo, es el nivel y el manejo de drogas en la juventud, que las estadísticas lo vienen diciendo, pero una cosa es que las estadísticas lo digan porque, y me ratifico, las estadísticas es un tema externo. Es que es un número que uno ve, pero no lo comparte con la persona. O sea, no aterriza un número en el joven del vecindario. Exacto. Y uno de los temas, por ejemplo, y voy a irme un poco más atrás de la época del paro, cuando hablábamos de la problemática de la minería ilegal en la provincia de Imbabura, en el sector de Buenos Aires. Se habla mucho de que la minería ilegal, pero atrás de la minería ilegal, porque parecería que es solamente un maquillaje, está un problema de narcotráfico y narcoterrorismo que ha penetrado a la sociedad de esa zona, en donde guambras y digo guambras en el buen sentido de la palabra, pero guambras de 18, 19, 20 años mueven volúmenes de dinero absolutamente impresionantes y andan en carros de última data, 4x4, grandes, que por cierto en el Ecuador tienen casi el 100 y pico % de arancel. O sea, son autos extremadamente costosos para cualquier persona, más aún para jóvenes que están recién arrancando su vida, y su vida laboral a los 18, 22, de entre 18 y 22 años. Entonces, ¿de dónde sale todo ese dinero? ¿Qué es lo que permitió que todo esto suceda sin que realmente nos percatemos que estaba pasando? Además, de pronto hubo un estallido que no, o sea, se toman unas medidas, buenas o malas, es otro análisis, pero 2 días después el país entero estaba en problemas. A ver, yo no es que quiera defender o nada, pero también revisemos un poco de ciertas cifras. La ciudad de Quito llegó a tener 70 puntos de conflicto que se prendían y se apagaban simultáneamente. Eso no se da por unas medidas, eso se da producto de una planificación estratégica organizada de mucho tiempo. Ambato, Riobamba, Latacunga, Cuenca fue absolutamente bloqueado, tuvo que haber puente aéreo para medicinas. Azuay fue bloqueado en sus 5 puntos de acceso. Y curiosamente, es cuando este paro me llama la atención, porque es como haberse disparado en la 100 y tomado veneno por un acaso. Pero el prefecto de Azuay, alguien que aprecio y hemos compartido debates y hemos
compartido procesos de construcción de temas juntos. Cuando se llamaba Carlos, porque como Yacu es el nombre reciente. Pero como Yacu también lo hemos acompañado cuando fue golpeado, cuando a su compañera se la expulsó del Ecuador. Pero él, como dirigente político de la provincia, como la principal autoridad de la provincia, por ser la prefectura, permite que la misma provincia que lo eligió esté bloqueada. Son los absolutos sinsentidos de este paro. Porque ya no es un tema de que yo apoyo pero permito que entren las cosas a la provincia. No. El Ecuador tuvo 17 provincias con desabastecimiento de insumos médicos, de alimentos y de combustibles. Entonces, y algunas tuvieron problemas con servicios, suspendieron fuentes de agua. El tema de Ambato... acabaron con antenas de repetidoras de televisión o de radio. Que también fue en la misma zona de Tungurahua. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pero regreso a la fundación. La fundación nació precisamente de las marchas del 2015, buscando herramientas para ir construir democracia. Las marchas del 2015 muchas se enfocaron en combatir las leyes de herencia y plusvalía, que fueron el detonante, pero fue un detonante totalmente ciudadano, en donde sí se dieron abusos, y gran parte de los abusos por un totalitarismo del gobierno y una presión para bloquearlas. Pero de ahí había que seguir construyendo democracia. La ley de herencia y plusvalía murieron a los pocos días, luego vino el Papa, luego erupcionó el Cotopaxi. O sea, parecería que habían eventos pero externos luego publicaron la ley, se convirtió en ley hasta que llegó el nuevo gobierno y la derogó. Exacto. Nunca pasó la de herencias, pero el tema fue ¿qué más hacer? Y la fundación, como si hablamos de herencia, plusvalía, que ahí nace el grupo, y luego la fundación nace en el 2018, o sea, estamos recién en los primeros pasos. Pero la lógica de la fundación es más bien reconstruir ciudadanía, reconstruir valores, pero ir construyendo estos valores a través de formaciones en ética anticorrupción fundamentalmente, y posteriormente poder entrar ya en lo que es la Contraloría Social, poder entrar en procesos de veeduría real a los procesos públicos, grandes, medianos y pequeños. Nos encantaría poder participar en una veeduría para ver qué pasó en la refinería Esmeraldas, pero hay que ir midiendo el tamaño de las sábanas. Pero creemos que primero hay que recuperar ciertos conceptos y ciertos principios en las estructuras y en las entidades, sean instituciones públicas o privadas. Pero luego de esto, Rodrigo dice, no es aislado que Quito tenía 70 puntos simultáneamente activados de violencia, de ataques a propiedad privada, a medios de comunicación o a una Contraloría General del Estado. Entonces, ¿cómo lograr analizar esto con la real dimensión, quitando apasionamientos de carácter político, de carácter ideológico, y decir, a ver, ¿qué pasó en el Ecuador y qué debemos hacer para lograr salir adelante sanando heridas? Porque hay resentimientos, hay rechazos de varios sectores, se habla de infiltraciones, se habla de unos ejes Venezuela, Cuba y otras cosas, pero al fin y al cabo la gente que salió a las calles salió de una manera extremadamente violenta. La violencia que estaba reprimida es real, no hay dónde perderse. Hay que comenzar a trabajar en ciudadanía no desde foros, en ciudadanía desde la calle, desde el vecindario, desde la tienda, lo que conversábamos. Es regresar al concepto del vecindario en un mundo absolutamente digitalizado y acelerado. Fácil, no es fácil. Regresar a las instituciones públicas y las experiencias que hemos vivido en algunas instituciones públicas donde hemos elaborado y hemos hecho los talleres de formación, encontramos que muchas veces los mismos colaboradores que elige la institución y nos dice, ok, vamos a trabajar el taller con estas personas, entre ellos, cuando comenzamos a conversar, realmente no es un taller de charlas, es un taller dinámico, vivencial, comienzan a aparecer un poco de cosas que hasta en ellos mismos las tenían reprimidas, y ahí es donde tú hacías mención. ¿Qué es lo que está pasando con nuestros colaboradores, con quienes estamos trabajando el día a día? Vemos que ya no nos conocemos con la persona que está en el escritorio de al lado
y que, ok, al vecino le vemos en la mañana, le vemos en la tarde, porque entramos y salimos, o cuando vamos a comprar el pan al compañero, al señor de la tienda. Pero a la persona con quien trabajamos, con quien pasamos 8, 9 horas diarias en el escritorio de al lado, en el cubículo del frente, lo conocemos tanto o más que al que está probablemente al otro lado del mundo. Pero es que con uno contacto ve de WhatsApp. familias en restaurantes o amigos en restaurantes, todos están con su celular en la mano, chateando y no hablan con el que está al lado. Eso es un tema que se viene desde hace rato. A muchos nos han criticado y estoy seguro que nos ha pasado, y tú tienes tu celular ahí, yo tengo el mío acá. Pero muchas veces, a veces lo justificamos con trabajo, otras veces por alguna otra razón, pero hemos perdido eso en general. Y hay que propender a recuperar el diálogo, el conversar, el mirarnos a los ojos. Muchas veces tú tienes chats, ya vemos grupos de chats o grupos de Twitter en los cuales el punto más revolucionario del diálogo es, ok, ¿por qué no nos sentamos en una mesa un día los que podamos en algún punto, que aquí ya tiene que ver no un punto de la ciudad, sino un punto del país, porque grupos puedes mezclar del planeta completo, y vernos a la cara, saber quiénes somos, y ir tejiendo redes mucho más sólidas. Es decir, trabajando en que exista mayor relación directa entre las personas, entre los ciudadanos de esta ciudad, del país o del mundo, que uno sepa sentimientos, sepa un poco más allá de lo que se pone en un chat. Y sepa, y ahí viene la otra parte, yo conozco muchísima gente que está a través de chats o a través de Facebooks. ¿Qué tanto los conocemos? ¿Qué tanto nos conocen? Sí, porque cuando pasan las cosas que pasaron en octubre, de pronto uno descubre que están absolutamente en otra tendencia de la que el chat tenía. No. Y muchas veces había grupos en los cuales, y tengo aquí 3 identificados en este momento, que no estaban en el tema de discusión, si el tráfico o cosas por el estilo, o cómo estaba la situación de un barrio, sino realmente estaban coordinando de manera silente parte del paro. Estaban coordinando bloqueos. Y ese es otro parámetro que se vio evidenciado. Estos grupos que participaron en la coordinación real, no estos grupos más abiertos, pero sí son grupos absolutamente cerrados de comunicación, en los cuales se identifica dónde estaban los manifestantes, dónde estaban las tanquetas, dónde estaba la policía y cómo se interconectaban entre ellos. Por eso digo, el proceso que se vio no es un proceso espontáneo que salió. Eso lo pudimos ver en mucha gente que salió a partir del 4º, 5º día, que salieron ya a manifestar su malestar ante unas medidas, pero sí se vio también un proceso absolutamente organizado, y la palabra es terrorismo, porque lo que se aplicó fue la generación de terror en la sociedad. Hablamos de las urbanizaciones. Ahora, ¿qué hacer? Barrios, existe un gobierno debilitado, pero al mismo tiempo hay unas mesas de diálogo. ¿Qué hacer como empresarios? ¿Qué hacer como agricultores? Antes de arrancar la entrevista decía, hagamos un paro patronal, decía Rodrigo Gómez. A ver, ¿Cómo lograr conceptualizar para que el país siga trabajando, siga avanzando y un gobierno gane nuevamente respetabilidad y credibilidad entre los sectores? El respeto no es algo que se otorga, el respeto es algo que se gana. Y lamentablemente el formato reality show que pudimos apreciar el domingo en que se dio, se lo denominó diálogo. Sin embargo, nosotros lo que vimos fue un sector indígena que llegó y dijo nuestros planteamientos, exigencias, pedidos, no recuerdo la palabra exacta, pero al final del día son estos, y la opción que tiene usted, gobierno, es derogar y hacer lo que le decimos. No había un diálogo. Eso fue una imposición. Además, una imposición con secuestro de país de por medio. A más de, en este momento, el comentario con respecto al paro patronal surgió, ¿por qué? Porque hay un Consejo Nacional del Trabajo y Salarios, que es una institución validada por la Organización Internacional del Trabajo. Esta institución, donde hay representación de sindicatos y hay representación de empresarios, y está el gobierno como presidiéndola,
pues tiene una serie de acuerdos que no han llegado a salir a la Asamblea Nacional. Sin embargo, el día de ayer, yo estaba revisando en Twitter, el día de ayer el Frente Unitario de Trabajadores, de una reunión con el presidente, parecería que le ha dispuesto al presidente que las reformas no van, que no están de acuerdo con el Consejo, que hay que cambiar esto, que hay que cambiar el otro, y que si no, se van al paro. Entonces me pregunto, si vamos a vivir en un estado de anarquía y vamos a tener un octubre negro en el cual absolutamente nadie ganó, y yo les planteo a todos los televidentes, si alguien se siente victorioso y si alguien tiene la osadía de decir, nosotros triunfamos a través del octubre negro, pues póngale mucho ojo a esa persona, póngale muchísimo ojo, porque ahí hay un problema. Una paralización de un país con más de 17, 18 provincias, puedo fallarme el número, paralizadas, desabastecidas de servicios, de medicinas, de alimentos, una sociedad fragmentada, una sociedad con heridas profundas. Si de ahí alguien puede decir que ha ganado, pues realmente debería ser considerado un mercenario, que solamente considera que su triunfo está en la muerte para quien le pagaron para matar. Eso es lo que hace un mercenario, o que le pagaron para ir a destruir algo. Pensemos seriamente que el país ha perdido y que más bien lo que necesitamos es volver a entretejer el tejido social, acordarnos quiénes son nuestros vecinos, recuperar qué pasó con nuestros compañeros de la primaria, con nuestros compañeros de la secundaria, con los amigos de la universidad. Y regreso a la primaria porque es donde cuando no había intereses, éramos todos por igual jugando al lado de un cajón de arenas o con unas canicas, que ya casi ni sabemos qué es ese juego, o si no teníamos canicas nos inventábamos algo con piedras. O con tillos en Quito. Con los tillos en Quito. Los tillos es lo que levantamos de las botellas, que ahora son tapitas, ¿no? Pero es eso, es repensar el tejido social. Y esto no es excluyente para poder hacerlo. A veces también conectarse por interno, como se dice ahora, en vez del chat abierto, ayuda. No digo que depuremos y que cualifiquemos quién está bien y quién está mal. Por el contrario, lo más hermoso que tiene el Ecuador y las sociedades actualmente es esta interconexión y esta correlación, esta globalización que vive el Ecuador es muy positiva, y eso también lo tratábamos ayer. De la globalización podemos interconectarnos mejor con el mundo, pero sí tratemos de ir un poquito más allá de lo que creemos que vemos en las personas, sino tratemos de entrar, y también dentro de nuestro ámbito permitamos que la gente, dentro de las reservas personales y la individualidad, nos conozcan un poco más. Ese es un tema, y hablemos de valores, recuperemos, y hacía referencia, y ayer en el foro la directora de la SENAE decía, implantamos un departamento de ética, y mucha gente no entendía para qué hablamos de ética. Yo creo que mucha gente se ha olvidado que la ética va sin H, con I y sin K, pero parece que nos hemos olvidado de estos principios fundamentales, y tenemos que reconstruir una sociedad, porque es la sociedad en la cual vamos a vivir y es la que le estamos preparando para nuestros hijos y para nuestros nietos. Muchísimas gracias a Rodrigo Gómez de la Torre, desde la fundación que lidera, que apunta a mejorar las relaciones de la ciudadanía, a reconstruir tejidos sociales, hace un análisis del lamentable octubre negro que vivió el país, un análisis donde dice nadie ganó, y si alguien dice que ganó es un mercenario, porque le costó al país recursos económicos, muertos, heridos, y demostró realmente rupturas que debemos tratar de sanar, tratar de volver a trabajar en temas de ética, pero también volver a dialogar con el vecino, con el amigo, con el compañero de trabajo, y ver qué está pasando y cómo podemos mejorar la sociedad. Es muy importante lo que Rodrigo Gómez de la Torre nos indica, volver a ver a la cara a las personas, no solamente a través de un chat, sino saber qué pasa, cómo o qué necesidades tiene y cómo podemos trabajar en un equipo que se llama Quito, que se llama Ecuador, que se llama una empresa, pero que entre todos podemos salir adelante. Nuevamente, gracias a Rodrigo Gómez de la Torre y a ustedes que semana a semana nos acompañan aquí en Enfoques. Nos vemos en una semana más.
Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión.